¿por qué una nación africana se atrevió a rechazar la fortuna de Elon Musk y, en cambio, abrazó la oferta de un rival geopolítico de Occidente? Bajo tierra, Nigeria esconde uno de los recursos más disputados del siglo XXI, litio de pureza excepcional, clave para baterías, autos eléctricos y la transición verde. Es una mina de oro blanco capaz de cambiar el destino de cualquier país. Tesla, el gigante tecnológico dirigido por Musk, llegó a Nigeria con una propuesta tentadora: comprar enormes cantidades de litio. Pero había una condición inesperada. El gobierno nigeriano exigió algo más que dinero: fábricas en su suelo, empleos para su gente y transferencia de tecnología real. Musk se negó. Prefirió buscar litio en otros continentes antes que invertir en desarrollo industrial. El litio no es solo un mineral. Hoy es el corazón de la revolución tecnológica y ecológica. Casi ningún dispositivo de nuestra vida cotidiana existiría sin este recurso. Teléfonos, computadoras, autos eléctricos, bicicletas eléctricas, paneles solares, almacenamiento energético para hospitales y hasta redes eléctricas enteras. Cada aparato que imaginas, cada promesa de un mundo más limpio, depende de este metal que, hasta hace poco, era casi desconocido fuera de círculos técnicos. En ese momento, China vio una oportunidad única. Sus empresas no solo aceptaron las condiciones, sino que prometieron construir plantas de procesamiento y dejar valor en Nigeria. El trato se selló, y con él, una nueva estrategia para África empezó a tomar forma. Este momento fue un punto de inflexión. Nigeria no solo buscaba vender, sino cambiar su historia de explotación. Imagina la escena: delegados de Tesla con sus trajes impecables, esperando un sí automático. Pero en vez de eso, recibieron un no contundente. Para muchos fue un acto de valentía, incluso de rebeldía, en un continente donde históricamente las potencias extranjeras han impuesto las reglas. Este giro inesperado no solo redefine el destino de Nigeria, sino que lanza un mensaje audaz al resto del continente africano. Veamos cómo se gestó esta histórica jugada y qué implica para el futuro de África. ¿Es este el riesgo que finalmente cambiará las reglas del juego para África? ¿Puede Nigeria transformar el litio en poder y futuro, en vez de dejarlo escapar como tantas otras riquezas? Descubramos cómo esta decisión podría reescribir el equilibrio global. Nigeria ahora se encuentra en una encrucijada histórica. Si aprovecha esta apuesta, podría romper el ciclo de dependencia y pobreza y dar el salto hacia el progreso y la soberanía. Pero si fracasa, solo cambiará de amo, manteniéndose atrapada en las viejas cadenas del subdesarrollo. La llegada de empresas chinas no fue casualidad. China lleva décadas perfeccionando su diplomacia económica en África, construyendo puentes, carreteras, hospitales y ahora fábricas de litio. En Zambia, por ejemplo, empresas chinas ya gestionan minas de cobre y han instalado fundiciones locales, generando empleos y transferencia tecnológica, aunque no sin controversias. Ahora, el modelo se traslada a Nigeria, pero con litio, el mineral del futuro. El litio vale hoy más que el oro. Es el mineral más codiciado del siglo XXI. Todos los grandes del planeta lo quieren. Y Nigeria acaba de entrar en el centro del tablero global. Sin litio no existirían autos eléctricos, teléfonos inteligentes, ni las baterías que almacenan energía solar y eólica para alimentar ciudades enteras. El futuro tecnológico y ecológico del mundo depende de este recurso. En el año 2022, Nigeria dio un golpe inesperado. Anunció el hallazgo de vastas reservas de litio de altísima pureza. Según los expertos, no solo es abundante, sino que supera a muchos de los principales depósitos mundiales. De repente, Nigeria se convirtió en el trofeo más deseado en la nueva fiebre de litio. La maldición de los recursos acecha cuando la abundancia termina generando corrupción, violencia y más desigualdad. La riqueza mineral puede ser una trampa, no una salvación. Pero la historia africana lanza una advertencia. Durante siglos, el continente ha sido fuente de materias primas que se exportan sin procesar, solo para volver después en productos caros. Oro, petróleo, diamantes, todos han traído riqueza,
pero sobre todo pobreza y dependencia para la mayoría. Para ponerlo en perspectiva, el estándar internacional para considerar rentable una mina de litio es de apenas 0,4 de punto porcentual de óxido de litio. En Nigeria, los análisis han encontrado concentraciones que oscilan entre 1 y hasta 13%. Es como si de pronto encontráramos petróleo con el doble de octanaje que el promedio mundial. Eso convierte a Nigeria en un objetivo estratégico para todo el que necesite baterías para sus productos o su industria. ¿Será diferente esta vez? Nigeria está en una encrucijada histórica. La forma en que gestione el litio definirá si rompe el círculo de explotación o repite los errores del pasado. Un ejemplo claro es el del petróleo en Nigeria. Durante décadas, la nación exportó millones de barriles, pero gran parte de la población no vio mejoras sustanciales. El delta del Níger, una de las regiones más ricas en crudo, también es una de las más pobres y conflictivas. La promesa de riqueza se transformó en contaminación, conflictos armados y una economía dependiente de un solo producto. Cuando todos daban por hecho que Nigeria aceptaría el dinero rápido, el país sorprendió al mundo y cambió las reglas del juego. Pero algo ha cambiado. ¿Por qué Nigeria rechazó un acuerdo multimillonario con Elon Musk? ¿Cómo logró negociar con China para exigir fábricas e infraestructura local? Y sobre todo, ¿qué significa este movimiento para el futuro de África y el equilibrio global del poder? Nigeria ha decidido no exportar litio sin procesar, desafiando abiertamente a los gigantes estadounidenses y apostando por un modelo que podría transformar su destino. ¿Qué llevó al gobierno nigeriano a tomar esta decisión? ¿Y cómo reaccionaron los actores globales? Hoy ya funcionan plantas chinas procesando litio en territorio nigeriano. Se han creado miles de empleos y por primera vez el país empieza a capturar el verdadero valor de sus recursos en lugar de enviarlos sin procesar al extranjero. Elon Musk, el magnate detrás de Tesla y el hombre más rico del planeta, aterrizó con una oferta difícil de rechazar: comprar litio nigeriano en bruto, a cambio de una suma enorme. Para casi cualquier nación, eso habría sido una bendición inmediata, pero Nigeria tenía otros planes. Fue contundente. No venderían ni una tonelada de litio sin condiciones. Exigieron que Tesla construyera fábricas de baterías y plantas de procesamiento dentro de sus fronteras. Querían más que dinero: empleos, tecnología, desarrollo industrial. Musk, sin embargo, solo buscaba el mineral sin procesar. No aceptó las exigencias y Tesla abandonó la mesa. Muchos pensaron que Nigeria había perdido su gran oportunidad, pero pronto llegó una nueva propuesta, esta vez desde el gigante asiático. Las empresas chinas ofrecieron más que compra, prometieron construir infraestructuras, instalar fábricas y transferir tecnología. Para Nigeria, esto era mucho más que exportar una materia prima. Era la posibilidad de transformar su economía desde adentro. La pregunta ahora es: ¿qué riesgos y ventajas reales implica para Nigeria esta alianza con China? Pero este acuerdo es solo el comienzo de una carrera riesgosa. Si Nigeria negocia mal, podría quedarse con minas agotadas y poco desarrollo real, repitiendo viejos errores. Si lo hace bien, podría reescribir su historia económica y convertirse en un actor clave en la revolución energética global. Para entender el alcance de esta decisión, hay que analizar lo que Nigeria realmente pone en juego. ¿Podrá el país evitar las trampas del pasado y aprovechar el auge del litio para su propio beneficio? En uno de los estados clave, Nasarawa, se inauguró una planta capaz de procesar decenas de miles de toneladas métricas de litio al año. Este hito fue celebrado con un acto oficial al que acudieron representantes del gobierno y de empresas chinas. Es un paso que, en otras épocas, solo se había visto en países industrializados, pero que ahora ocurre en suelo africano. ¿Será Nigeria quien lidere la revolución energética africana? ¿O su destino es caer bajo la sombra de un nuevo amo? Hoy, más de 8 de cada 10 nuevas fábricas y la mayor parte del capital invertido en el litio nigeriano pertenecen a compañías chinas. Aunque muchos celebran que Nigeria rechazara el acuerdo millonario con Elon Musk y Tesla para exportar litio en bruto, la verdadera pregunta es si el país está avanzando hacia la soberanía industrial o solo cambiando de dependencia. África ha escuchado antes promesas de industrialización que se desvanecieron apenas se firmaron los contratos. Gobernantes firmaron acuerdos ambiciosos,
pero las inversiones extranjeras rara vez cumplieron lo pactado. Fábricas fantasma, empleos inexistentes y recursos que partieron sin dejar valor añadido. Guinea intentó imponer reglas similares para procesar minerales localmente. Sin embargo, los intereses externos hallaron formas de eludir sus obligaciones, retrasando proyectos o importando trabajadores en vez de capacitar a la mano de obra local. El peligro en Nigeria es claro. ¿Será este un verdadero salto industrial o solo una nueva ola de explotación donde los beneficios reales vuelvan a escapar? Podemos mirar también el ejemplo de la República Democrática del Congo, cuyo cobalto alimenta la mayoría de baterías del mundo. Allí, la riqueza no se tradujo en bienestar para el pueblo. Por el contrario, la explotación masiva atrajo conflictos armados, trabajo infantil y una economía distorsionada al servicio de intereses foráneos. Nigeria debe evitar caer en esa trampa, aprendiendo de la experiencia de sus vecinos. ¿Logrará Nigeria romper el ciclo y construir una soberanía real sobre sus recursos, o está condenada a repetir los errores de otras naciones africanas? El mundo observa. El resultado de este experimento podría redefinir el papel de África en la economía global. Pero las preguntas incómodas persisten, y el tiempo para responderlas se agota. Quizá la clave esté en aprender del pasado y vigilar cada paso de este proceso. Pero, ¿qué pueden hacer Nigeria y sus aliados africanos para asegurarse de que esta vez el litio sí traiga desarrollo real y no solo nuevas promesas rotas? El futuro de millones de nigerianos, y de gran parte de África, depende de cómo se incline la balanza en este pacto. Si las promesas chinas se cumplen, podrían hacer una industria local fuerte, generando empleo, tecnología y autonomía. Pero si la historia se repite, Nigeria solo habrá cambiado de amo, pasando de la dependencia occidental a una asiática, con las mismas cadenas y distinto rostro. ¿Qué debería exigir cualquier nación con recursos estratégicos para evitar el mal de los recursos? Esta es la pregunta que hoy enfrenta Nigeria, pero también millones de personas en países ricos en minerales, petróleo o gas. La historia enseña que limitarse a extraer y exportar materias primas perpetúa la dependencia y la pobreza, mientras otros se llevan los verdaderos beneficios. Podemos ver ejemplos históricos en Asia. Corea del Sur y Taiwán, en su despegue industrial, no se conformaron con exportar materias primas. Apostaron por la manufactura local, la capacitación de su gente y la creación de conglomerados industriales. Hoy son potencias tecnológicas. La primera lección es contundente: no basta con vender minerales en bruto. Los gobiernos deben exigir a los inversionistas la construcción de plantas de procesamiento, la transferencia genuina de tecnología y la creación de miles de empleos locales. Solo así los beneficios superan el corto plazo y se siembran las bases de una economía industrial, moderna y competitiva. Un caso reciente es el de Botsuana con los diamantes. El país negoció con De Beers que una parte de las piedras preciosas se procesen localmente, creando empleos y valor agregado. El resultado fue una economía más diversificada y menos expuesta a vaivenes externos. Sin embargo, firmar contratos no es suficiente. La clave está en la supervisión y el cumplimiento estricto de cada cláusula. Demasiadas veces las promesas quedan en papel, mientras comunidades enteras esperan fábricas que nunca se construyen o trabajos que jamás se abren. Si se quiere una industrialización real, el Estado y la sociedad civil deben vigilar y exigir transparencia absoluta. Diversificar socios es igualmente vital. No se pueden poner todos los recursos en manos de un solo país o bloque, sea Occidente, China o cualquier otro actor global. Fomentar la competencia entre distintos socios permite negociar mejores condiciones y reduce el riesgo de caer en una nueva dependencia disfrazada de progreso. La transparencia y la participación social son herramientas esenciales para espantar los fantasmas de la corrupción y la violencia. Cuando la población conoce los contratos, participa en la toma de decisiones y recibe información clara sobre beneficios y riesgos, las posibilidades de abuso y conflicto disminuyen radicalmente. En Ghana, la gestión participativa del oro artesanal ha reducido los conflictos y aumentado los ingresos estatales, un ejemplo de que la sociedad informada y activa puede cambiar el rumbo de los recursos. Entonces surge la pregunta clave:
¿Está Nigeria cambiando realmente las reglas del juego o solo negocia una nueva forma de dependencia con otros gigantes globales? El riesgo es inmenso. Si Nigeria fracasa, puede repetir el ciclo de violencia, corrupción y pérdida de oportunidades que ha marcado su historia petrolera. Pero si acierta, podría convertirse en un ejemplo para toda África, demostrando que sí es posible transformar recursos en desarrollo sostenible y liderazgo tecnológico. La próxima vez que enciendas tu teléfono o veas pasar un coche eléctrico, recuerda esto. La batería que lo impulsa podría tener su origen en una decisión tomada en Nigeria. La respuesta dependerá de lo que ocurra en los próximos años, si se cumplen las promesas y se construye una economía que beneficia a la mayoría. Pero la historia de África nos enseña que el verdadero cambio solo llega cuando la sociedad exige y vigila cada paso. Este país, tradicionalmente visto solo como exportador de materias primas, acaba de rechazar una oferta de miles de millones del hombre más rico del planeta, Elon Musk. Su objetivo, cambiar la historia de dependencia. En lugar de vender su litio en bruto, Nigeria exige ahora que los inversores construyan fábricas y generen empleos en su propio territorio. La respuesta aún está abierta. Pero lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, un país africano obliga a los gigantes globales a adaptar a sus reglas. Y en la carrera por el litio, eso puede valer tanto como el propio mineral. Sin embargo, este movimiento trae riesgos. ¿Logrará Nigeria controlar el destino de su litio? ¿O simplemente intercambiará una dependencia occidental por otra asiática? ¿Podría esta apuesta convertirse en ejemplo para el continente? ¿O será solo una esperanza frustrada más? No es solo cuestión de orgullo nacional. Es un intento de romper el ciclo que ha mantenido a África atada a la pobreza, exportando recursos baratos mientras otros se quedan con las ganancias reales. Al decir no a Musk y sí a empresas chinas dispuestas a procesar el litio dentro del país, Nigeria busca más que dinero rápido. Quiere industria, tecnología y poder sobre su futuro. Al final, lo que está en juego supera los contratos y las cifras. Se trata de quién define el destino de los recursos que alimentan el futuro, y de si África será espectadora o protagonista en la revolución energética que ya ha comenzado. Porque, al final, el verdadero poder no está solo en poseer recursos, sino en saber usarlos para el bien común. Y en este tablero global, Nigeria acaba de mover una ficha que podría cambiar el juego para siempre. Nigeria tiene ante sí la oportunidad de hacer historia. Si logra implementar políticas firmes, exigir cumplimiento, diversificar aliados y, sobre todo, involucrar a su sociedad en la vigilancia y beneficio de sus riquezas, podrá inspirar a otras naciones. Que el litio no se convierta en una nueva maldición, sino en el motor de una nueva era de prosperidad y dignidad para África.